Lastres es nuestro primer destino. Un pueblo al abrigo de las rocas y con ríos de sidra corriendo por sus venas, donde hombres y mujeres multiplican cada día sus oportunidades y mejoran su calidad de vida gracias a la tecnología de tercera generación. Empezamos en 1976 y esto lo sé muy bien porque tiene los mismos años que tengo yo. Toda la familia ha estado siempre vinculada a esto, lo que pasa que nos hemos quedado al final los dos hermanos pequeños. Y yo he estudiado fuera unos cuantos años y después de todo eso, pues me he decidido volver. María, ¿la ensalada de rape me la puedes preparar, por favor? Sí, ahora mismo. Soy la jefa de cocina y estoy con estos dos compañeros que llevan muchos años con nosotros, casi más que yo. Todos desde muy pequeños, somos muchos hermanos y nos tocó criarnos alrededor de los fogones. No cambió por nada el vivir en un medio rural. Siempre que estuve estudiando afuera o demás, echaba de menos el mar. Ay, María, ¿estás con la ensalada de rape? Sí, bueno, ella es mi madre. Nos vinimos con mucha ilusión y con los regalitos de boda que eran 8.500 pesetas de regalos de boda, no teníamos más. Y nos pusimos con mucha ilusión a trabajar 10 años sin cerrar ni un día de vacaciones ni de descanso, tratando de hacer las cosas bien. María y Rafa lo están haciendo mucho mejor que nosotros. Bueno, mamá, ¿qué? ¿Te animas a probar? Vamos a probar, como siempre, me imagino que estará. Saladita, vamos a coger una gambita, come rico. Buenísima. María, voy a bajar un momento a la conservera, que voy a mirar lo de las anchoas. ¿Hay que bajar algo? Sí, de unos cabrachos que tenemos por ahí para hacer... vale. Vamos a llevar estos cabrachos para abajo. Y como dice siempre mi madre, hay 3 pilares en todos los negocios. Uno dice que la limpieza, otro dice que la materia prima, que bueno, aquí está, ya la podéis ver, que la materia prima es buena, y otro es el trato. Dice que con esas 3 cosas, que de cara al público puedes hacer lo que quieras. Pues el tema de la conservera surgió hace aproximadamente 10 años. Buenas tardes, chicos, Lastres tuvo una industria conservera hace muchos años muy fuerte. Nosotros, bueno, un poco mirando por el pueblo y también mirando, lógicamente, por uno mismo, se nos ocurrió y empezamos sin tener ni idea. Ahí están Mari Carmen, que es de Lastres de toda la vida, y Gonzalo, que es un primo mío de Luces, de un pueblo de aquí de a 2 kilómetros. Chicos, mirad un momento para acá, que hay que ponerse al día en las tecnologías también. Vamos a colgar la foto para la nueva página. Venga, perfecto, muy bien. La forma de salir y mostrarnos un poquito fuera de aquí, y la mejor herramienta que tenemos son las tecnologías. La primera y más rápida es una tienda online que ya tenemos montada en nuestra primera página, donde entras, compras los productos. Vamos a ver qué encontramos hoy de pescado por aquí, por la cofradía. Buenas, ¿hay algo por ahí? ¿Pescasteis algo? ¿Poca cosa? En Lastres todavía quedan unos cuantos pescadores, lo que pasa es que antiguamente había muchos más. Aquí está Julián, que es el responsable de esta embarcación y el que está controlando, bueno, que esté todo bien, el pesaje y demás. Un poquito, para que las cosas vayan bien. Los días de mucha actividad es un poco el corazón de este pueblo. Van a ir pesando y tallando el pescado. Una vez que esté tallado y pesado, le van a sacar la foto. Esa imagen se sacará arriba por la pantalla de la subasta. El vendedor va a poner un precio del pescado y automáticamente empieza a bajar. El primero que con este mando pare el precio del pescado es el que compra. ¿Ya está todo listo? ¿Te queda Sí, ya está, cuando quieras. Vamos a aprovechar un poco el día. A dar una vuelta, que es la manera que tenemos nosotros de desestresar un poco. Después de trabajar y la lonja y de todo, dar una vueltita en bici por este entorno tan maravilloso. Buenas tardes, papá.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la partida? Bien, bien. ¿Bien todo? Aquí estamos ganando y perdiendo. Bueno, voy a presentaros aquí a mi padre que está tirando. Este es Eutimio, que es un profesional de los bolos desde que era un chaval. Esta es una forma de pasar la hora entre amigos. La cuatreada es un juego deportivo de Asturias de años ya ni se sabe desde cuándo, de toda la vida. Venir hacia acá, que vamos a brindar. Todos los partidos acaban así o mejor. Venga, dame un culín para un poco de energía, para seguir vivo. Ya, no me pongas más, que hay que seguir pedaleando. Salud, ¿eh? A todos. Buenísima. Allá vamos. Llega un momento que en la vida encuentras tu sitio, también sabes que es este, que has llegado a él, que es la mayor victoria que se puede conseguir, vivir en un sitio como este. Es el conjunto, yo creo, todo. No es una cosa en particular. Y aquí ya hemos llegado a uno de los sitios que más nos gusta, que más queremos. Y no hay nadie que nos venga a visitar que no recomendemos que venga aquí. Este es el faro de luces, lastres. A luces, pero ilumina el puerto de Lastres. Eso es. Vamos a relajarnos un poquito para luego ya volver a casa e ir a ver a los amigos, a tomarnos una cervecita con ellos para acabar el día. Buenas tardes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Aquí con unos súper amigos, muy buena gente. Y aquí está mi amiguita, ¿qué das, Ana? ¿Qué tal, capitán? Muy bien. Una carabanchelera afincada en Lastres y hecha yastrina ya del todo. Sí. Yo me vine por amor, que está por aquí aún. Y el bar lo lleva a él y yo le ayudo en todo lo que ahí, puedo. ¿qué tal? Bien. Yo estaba trabajando de fontanero, tenía bastante experiencia ya en hostelería, había tenido una discoteca. Salió esta oportunidad, me lo enseñaron, lo hice, lo vi bien y gracias a Dios, mira, ahora está funcionando y la gente está encantada. Aquí para la gente joven está muy bien, porque durante el día puedes hacer un mogollón de historias. Puedes ir a pillar olas a la playa y luego por la noche, pues lo típico. Venir para acá, tomarte unas copas, la terraza. Muy buen ambiente en los partidos. Yo llegué a Lastres de pequeñina, llegamos de casualidad de veraneo con mis padres y nada, a mis padres les gustó y empezamos a venir casi todos los veranos. Yo soy carabanchelera, de nacimiento y de familia. Y yo no salía del barrio. Bueno, de hecho, yo siempre lo decía, yo no me compro una casa ni fuera de Carabanchel. Y me la compré en Lastres. A ver, en Asturias. Eso sí me hablan de ustedes. Claro. Yo con leche, ¿eh? Sí, sácala ahí. ¿Qué pasa? Hola, chicos. ¡Hombre! Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal, guapa? ¿Qué pasa, hija? ¿Sois el pan? Sí. ¿Tienes un capetín? Claro. Esos son mis padres, mi padre Amaro y mi madre Merche, que vinieron antes que yo para acá. Conocíamos Lastres, teníamos amigos aquí y dijimos, vamos para allá. Es una calidad de vida grande, muy grande. Oye, nada, que voy a ver a mi madre, a ver si hay algo que repartir. ¿Seguro? ¿Vámonos luego? Sí, luego nos vemos. Vale. En el bar. Adiós, guapo. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Agus, ¿tienes que llevar ya a la Rogelia unos chipirones aquí? Que me los encargo? Está ahí arriba. Sí, Agustín. Sí. Virgen, desde que no lo vi. Esta es mi madre, que está aquí en la tienda del pueblo. Hola. Una de las más antiguas del pueblo y tal. Sí. Y yo le he hecho una mano repartiendo y estas cosas, Sí. para que echarle una mano. Yo soy muy entreabierta. A mí me gusta muchísimo la gente y me gusta tratar con ellos y me encanta. 3,50. Y te debo 40 céntimos de haz lo menos un mes. Pues mira qué bien. 3,90. Aquí sabe de todo. ¿Sabes cómo tiene cuando entra una persona por la puerta? ¿Sabes de qué humor está? Esto que es como si fuese el sillón de un psiquiatra. Marijose, ven acá, mira. ¿Está tu madre en casa? A la pelu, vale. Aquí en Lastres, como se conoce, cuando se conocen todos, pues vamos a casa. La casa, abre la puerta. Casa, Piu. Hasta luego. It was a teenage wedding and the old folks wish
A ver si está, que no sé, hay veces que tengo que picar y no está. Espera a ver. Ah, no, mira, está abierto. ¡Merce! Muy buenas. Hola. Tráigote los recados, Merce. Ah, muy bien, muchas gracias. Ahí tienes. Servicio a domicilio, ¿cómo ves? Sí, encantada. Claro. Son buenísima gente, inmejorable. Bueno, Merce. Hala. Venga, hasta luego. Merce, Luis, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? ¿Bien? Y estoy diciendo ya, Luis, que yo el otro día que no te conocía. ¿No me conocías? No. Yo tampoco. ¿Qué tal, bien? Luis está hecho un mozo. Yo sigo. ¿No que no? 97 años No. encima. El más viejo del pueblo. Eso, oye. ¿Y para seguir? Bueno, voy a llevarlo a Rogelio ahora, que voy para allá, que tengo prisa. Bueno, tío. Venga, Hala, hasta luego. Que nos vaya bien. Adiós. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Mira, Picos de Europa, la playa, estoy encantado. Yo nací aquí, yo no, ya se lo dije a Ana, que no quería marchar de aquí y espero que pueda seguir viviendo aquí. Eso espero. ¡Rogelia! Muy buenas. Muy bueno. ¿Esto será para ti? Sí. ¿Eh? ¿Será para mí? Hala, que te lo... Déjatelo ahí. Si lo traes tú, que lo dejes siempre a la Bueno, un fuerte. besín. Bueno, marchamos. Hala. Venga. A seguir bien. Igualmente, Rogelia. Pues estamos aquí en el puerto de Lastres y vamos a presentaros a un amigo mío que tiene una empresa aquí de buceo y de alquiler de paseos en barca y tal. Aquí está Orlando, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Orlando? Por aquí andamos. ¿Animados a dar una vueltina? Sí, sí. Sí, a ver qué tal. A ver si no nos mareamos, vení. No, hoy nos toca mareas. Vete soltándome aquí de pro, anda. Vale, venga. Y así ya salimos sobre la marcha. Yo empecé con esto, con el buceo en el 2000 y a partir del 2006 fue ya cuando compramos el velero y nos dedicamos tanto a buceo como a paseos en barco a vela. El equipo de navegación lo tenemos abajo, en la mesa de cartas. Con la tablet tenemos una aplicación en la que simulamos una carta de navegación. ¿Y eso va por 3G o por Wi-Fi? ¿Cómo va? Esto va 3G. 3G. Lo que hace es nada, pues al cliente pues enseñar el recorrido que estamos haciendo. Ah, sí, aquí, mira. vaya bueno. Aquí sería el perfil de la costa de aquí de Lastres y esta silueta amarilla sería el recorrido que hicimos navegando. Muchas veces lo que haces se lo envías a la gente que viene a navegar. Me siento muy de aquí. A mí me dan a escoger vivir en ciudad o aquí y me quedo aquí en Lastres. Es más, me dan la opción esto mismo, desarrollarlo en Gijón y prefiero desarrollarlo aquí. Que tenga más futuro en otro sitio, sí, pero prefiero hacerlo aquí. Esta es la primera vez que veo pueblos de aquí, ¿eh? Sí. La verdad que se ve genial. Cualquiera que vea ahora mismo esto que estamos viendo ahora, pues vamos, no hay sobran las palabras. Asturias en mi patria, más bonita de la tierra. Ana lo dejó todo para vivir su historia de amor en Lastres, igual que José Francisco, otro lastrín de adopción que conoce el pueblo como la palma de su mano. Lastres tiene un encanto especial, un encanto de siglos de historia. Es un atractivo en cuanto a las construcciones sobre el acantilado, pues después tiene playa, tiene mar, tiene el monte, el sueve. Desde cualquier perspectiva que se mire aquí en Lastres, las vistas son maravillosas, ¿no? Es algo relajante, la mar. Conocí a Lastres y yo no dudé, me vine para Lastres. Y luego fue cuando se las plazas aquí en el ayuntamiento para monitores de inserción. Me presenté en la plaza. Bueno, para mí este pueblo significa mucho, muchísimo. Buenos días, campanera. Hola, buenos días, José. ¿Cómo vas? Virgen, ¿qué están grabando? Esta señora es la campanera, porque es la señora que toca habitualmente las campanas de la capilla. Ya no tocamos como antes, pero antes moría aquí y yo tocaba con ella.
Aquí tenemos el edificio emblemático de Lastres, que es la Torre del Reloj, y la función que tenía era de torre de vigía para controlar las entradas al puerto, y aparte, cuando había unas marejadas fuertes y demás, incluso solían encender una hoguera para que sirviese de faro. Lastres siempre ha sido muy turístico. Un gran revulsivo ha sido los carteles que han colocado los vecinos. La famosa serie del Doctor Mateo, que consiguió que toda España conociese. Vamos a saludar a un buen amigo. Luis, hola. Hola. Traigo aquí unos amigos que quieren hablar contigo. Ah, sí, hombre, muy buenas. Pues esto empezó pues cuando yo era un niño, no había internet, no había nada, y en los pueblos nos entreteníamos haciendo pues esto para jugar en un puerto como este, que hubo tantos barcos. Entonces yo estoy inmortalizando aquellos barcos que había. Esta se llamaba Enriqueta. Pues seguimos, te dejamos trabajando sí, a tu manera. Estamos aquí en el muelle de Lastres. Buenas tardes, mujeres. ¿Cómo lo lleváis? Estamos con una red, un barco de Avilés. El trabajo de redera se hace desde toda una vida porque hay una parte de la red que no hay ninguna máquina que lo pueda hacer. Reparando redes, somos muy pocas mujeres. Hay veces que les toca arreglar aparejos en el exterior y si hay prisa es igual que llueva, que hiele. Aquí muy felices, aquí trabajando, viviendo y de todo. Os dejo aquí en compañía. No vengas mucho, que sabes que te ponemos una aguja en la mano enseguida, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, bien. Yo a veces, como tiene tantísimo cariño al pueblo, yo pienso, si se casó conmigo porque le gustaba el pueblo, para quedarse aquí, sí que lo pienso. Porque a José le gusta Lastres de verdad. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Son mis hijos, Víctor y Covadonga. Están trabajando en dos proyectos que hemos puesto en marcha ya hace unos años. Esto es una zona muy turística dentro del Principado y siempre en Asturias tenemos el problema del tiempo y valoramos, podría estar bien, podría ser buena idea tener una cámara que emitiese en tiempo real aquí el tiempo que hace Lastres. La red de webcams del Principado de Asturias nació en esta habitación ahí por 2006, 2007, con un pequeño prototipo que teníamos por ahí. Una webcam un poco cutrilla. Actualmente contamos con cerca de 120 equipos emitiendo en todo el Principado y tenemos pendiente de instalación pero más de 50, 60 equipos. Lastres actualmente hay 3 cámaras y la primera, que es la más bonita, la que ofrece una panorámica del puerto y del muelle, que es la que se instaló en el restaurante El Timio aquí de Lastres. José Francisco alcanzó su sueño de vivir para siempre en esta hermosa tierra. David no cambiaría por nada del mundo el olor de sus verdes prados. Desde hace 10 años estoy dedicado en exclusiva a ser como ginecólogo de vacas. Lo que suelo hacer es una visita de el control de reproducción a todas estas vacas. Esta es mi oficina. Todos los veterinarios en su coche, cada uno lleva ordenado su botiquín veterinario. La aplicación que tenemos para las tabletas, pues vemos todos los clientes que tenemos y toda la historia de todas sus vacas. Nos acelera mucho el trabajo, estamos conectados online y el ganadero además tiene la opción de tener también otra tableta y estar viendo todo lo que yo hago sobre las vacas. Bueno, ¿qué? ¿Trabajamos un poco o qué? Sí, venga, vamos a por ellas. Te voy a preguntar de varias vacas que son las que hay que mirar, que están inseminadas. Sí. La 152, 185... Que te den los números, David, tenemos que amarrarles entre los dos para mirarles. Pues yo empecé de muy joven, con 17 años o así. Y bueno, aquí estamos. Tengo ahora mismo 40 años y aquí estamos... Tuve un intento de jugador de fútbol. Si fuera buen jugador de fútbol no estaría, posiblemente estaría aquí, pero de otra manera. Pasa guapa, pasa. Parece que la vaca tiene muchísima disnea y con este calor debe tener neumonía, me imagino. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Tenemos algún antibiótico? Sí, tenemos genmicina y finadines. Tenemos que bajarle la fiebre. Con 11 años o así ya tenía ganas de ser veterinario. La verdad que yo soy de Oviedo y siempre tuve toda clase de bichos, peces, ratones. Nosotros vivimos durante 15 años en Camango, que es una aldea de Ribadesella, que puede haber unos 50 vecinos. Mis hijos se han criado ahí fenomenalmente. Una novilla que
que nace aquí, que se cría aquí, pues te da de comer, pues tienes que mirar por ella, cuidártela y le llegas a agarrar cariño. Este es el ecógrafo portátil que sirve tanto para mirar yeguas como para mirar la gestación de las vacas. Tiene una gestación de 9 meses, durante los cuales 7 meses de ellos están dando leche de la lactación anterior. Mira, esta está preñada. Está preñada alrededor de 35 días o por ahí. Tienes que procurar que las vacas estén sanas, su aparato reproductivo esté sano, para que cuanto primero se vuelvan a quedar embarazadas, para que vuelvan a dar otra lactación, que es en lo que se basa la industria de la leche. Buenos días. Veníamos a buscar un medicamento para una vaca mala que tenemos. ¿Qué medicamento querías? Pues queríamos Flumixin Meglumina, sí. Cuando recetamos algún medicamento desde el campo, ahora ASA y Central Lechera Asturiana tiene un programa de e-receta, una receta que se hace online. De esta manera, pues en un momento dado, el veterinario incluso por los síntomas por teléfono, tú le das los síntomas del animal y te dice, bueno, pues pínchala con esto, pínchala con el otro, tú bajas aquí, que lo haces rápidamente y te agiliza mucho el trámite. ¿Qué tal, Ignacio? Hombre, David, ¿qué tal, hombre? Joder, ¿cómo andamos? Aquí tomando un culín de sidra. Vamos a tomar este culín, sí, claro, claro. Bueno, quiero presentaros a Ignacio Crespo, empresario del mundo de la sidra. Ya sabéis lo importante que es la sidra en Asturias, tan importante como la leche. Yo empecé con 8 o 9 años, pues vendiendo sidra con mi padre, con una furgoneta. Ahora mismo ya fuimos aumentando lo que es la producción y aumentando la bodega hasta unos 300 y pico mil litros. Vamos a brindar, ¿no? Oye, vaya pedazo de culín, no soy capaz de tomarlo tan grande. Sí. De paisano. Hay que intentarlo, hay que intentarlo, Vamos a darle. La sidra se bebe del tirón. Del tirón. Y luego por donde bebiste, normalmente se limpia el vaso, ¿no? ¿Este agujero que hay aquí, para qué es? Por aquí esta puerta está hecha a medida para que entre un señor normal y corriente, vamos, que no sea muy grueso, pero hay que entrar a lavarlos. Como estamos viendo, es muy pequeñín. Mira. Joder. ¿Te diste cuenta? La sidra es lo mejor de lo mejor, es lo mejor de Asturias. Yo me nací entre la sidra y me emociona hablando de ella, es que es mi vida. Estamos encantados de estar aquí en la zona rural porque es una vida mucho más tranquila también y no nos molesta a nadie, como nos veis. Conocemos todos. Efectivamente. Nos conocemos todos, eso es lo mejor. Y podemos tomar un culín de sidra de nuestra manera, nos da la gana, sin que nadie nos moleste. Y aparcamos donde queremos. Efectivamente, con los llaves puestos en el coche, sin que nadie nos robe. ¿A que sí, Os voy a enseñar el sitio más bonito que hay aquí en Lastres, que es este mirador. Desde aquí podéis observar todo el pueblo, que se ve lo precioso que es. Como habéis visto, yo trabajo por aquí, por esta zona, y cuando puedo vengo a este restaurante que tiene la mejor vista de todo Lastres. Este es un pueblo marinero y precioso. Hay que volver, tenéis que venir y pasar a ver a mis amigos. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hombre, David, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué andamos? ¿Qué tal todo? Una sidrina. Bien, bien. Aquí en Lastres, aquí como de ningún maravilla, sitio. como aquí no de aquí podemos al ir a ningún cielo, lado. ¿no? Calla un poquitín de sidra, echamos unos culinos por ahí. Sí, sí. Venga, vamos para allá. Bueno, saludos para todos, Unos días así, para enseñar esto siempre así, aunque lloviendo también llego guapo, Lo de llover en Asturias y ya es una leyenda urbana.